¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Estábamos viendo la parte de extracción en contacto sencillo y habíamos visto la manera de determinar la cantidad de extracto y la cantidad de refinado. Hoy vamos a empezar a ver la parte de lo que es la extracción múltiple en cociente directa. Es decir, yo voy a tener una etapa de contacto sencillo y voy a añadir varias etapas de contacto sencillo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ustedes ven, por la línea de la alimentación siempre va a ir la cantidad de refinado que estoy obteniendo de la primera etapa. Por lo tanto, si son varias etapas, el punto de mezcla ya lo voy a denominar de acuerdo al número de etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, la etapa N. Ahora, en cada etapa, fíjense, lo que está entrando en la primera etapa entra mi alimentación. Para la segunda etapa, mi alimentación es el refinado 1. Y así sucesivamente. ¿Ya cuál va a ser la condición? La condición para la extracción va a ser que nosotros estamos agarrando la misma cantidad de disolvente con la misma composición. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacíamos en la parte de extracción cuando hacíamos laboratorio en química orgánica? Lo lógico vendría a ser ahora los balances de masa. La entrada igual a la salida. Esto va a ser F más D igual a M1 igual a E1 más R1. Si yo voy a esta etapa, R1 más D va a ser igual a M2 y esto va a ser igual a E2 más R2 y así sucesivamente. O sea, tampoco es complicado el balance que vamos a hacer. Y obviamente tenemos que realizar el balance parcial para cada componente. ¿Por qué? Porque debemos hallar el punto de mezcla. ¿No ve? Lo mismo que hemos hecho en una sola etapa. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, empecemos a analizar en el diagrama triangular. Nosotros habíamos dicho, oye, que yo debo tener las condiciones que me están indicando en el ejercicio. Es decir, yo debo tener mi alimentación, la composición de mi alimentación, y debo tener hasta dónde voy a extraer. O tal vez el número de etapas. ¿De acuerdo? En este caso me están dando hasta dónde, la composición final de la extracción, y voy a determinar el número de etapas. Entonces, para ello yo debo conocer mi alimentación y la composición del disolvente. Aquí ya estoy diciendo, esta composición es del 100%. Una vez que tengo esta recta, yo tengo que hallar el punto de mezcla 1. Con el punto de mezcla 1 y con la curva conjugada, yo tengo que evaluar la recta de reparto que pasa por ese punto de mezcla. Y ahí tendría mi extracto 1 y el refinado 1. Entonces, ¿qué habíamos indicado en la parte gráfica de las etapas en la anterior diapositiva? Que el refinado entra como la alimentación en la segunda etapa. Y esa alimentación es tratada con una cantidad de disolvente. Entonces, este R1 se une con el vértice del triángulo del disolvente. Y repetimos el procedimiento, ¿no ve? Tengo un punto de mezcla, trazo la recta de reparto que pasa por esa recta, determino las composiciones de los extractos, 1 es refinado 2 con el punto D si necesito más etapas, porque la idea es llegar hasta el Rn o el Xn. Tengo el punto de mezcla 3, tengo los extractos y los refinados, tengo el punto 4 y fíjense, sería la última etapa esta. Ya tendría que parar porque la etapa tiene que llegar exactamente a la composición que yo deseo al final, pero eso es ideal, siempre va a llegar un poquito después. ¿No ve? Entonces, ¿cuántas etapas tendría? 1, 2, 3, 4. Ahora, las variaciones de este tipo de análisis es que me pueden pedir primero el número de etapas, que es la secuencia que hemos visto. ¿No ve? Porque yo tengo la composición final. O pueden decirme, pueden darme el número de etapas y yo debería hallar la composición final. Ahora, podría ser algo similar a rectificación discontinua que nosotros iterábamos con varios de flujos, ¿sí? Algo similar, similar al número de etapas y me piden evaluar la composición de entrada. Entonces ahí sería un proceso iterativo.
¿ya? Pero este es el diagrama triangular. Si nosotros analizamos entonces en forma global, si ustedes ven la gráfica, ya tengo el número de etapas. Ahora, si yo tuviese una sola etapa, solamente tendría esta recta, ¿sí? FD. Y en esa recta yo puedo hacer mi balance, les decía en los anteriores videos, hasta este punto hago mi cantidad mínima de disolvente, un balance de masa. Hasta aquí puedo hacer mi cantidad máxima de disolvente. Cantidad mínima de disolvente para que se formen las dos fases. Cantidad máxima de disolvente para que se mantengan las dos fases. Adicionalmente yo podría trabajar con el diagrama de Haneke. Y es la misma situación de contacto sencillo. Donde yo tenía mi alimentación, tengo el punto D, hallamos mi curva de reparto que pasa por el punto de mezcla. Y la clave es el refinado. El refinado lo uno con el disolvente. Si yo tuviese una pendiente infinita, también les recuerdo esta parte, esta recta FD vendría a ser una recta, una vertical. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo mi punto de mezcla 1, hallo mi refinado 1, mi extracto 1. 1 con el disolvente, hallo mi punto de mezcla 2, trabajo con esta recta de reparto. Esta R2 lo uno con el disolvente, determino mi punto de mezcla 3 y hallo mi refinado 3 y mi extracto 3 de forma análoga que hemos visto en el diagrama triangular. La única diferencia es las unidades. El otro caso que vamos a ver es la extracción en varias etapas en flujo contracorriente. Ya, es decir, por un extremo vamos a introducir la alimentación y por el otro extremo vamos a meter el disolvente. Y de la misma forma voy a tener diferentes etapas. Para esta, si yo hago un balance de masa en forma de todas las etapas, un balance global en todo el sistema, todo este sistema, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, o sea, F más E1 va a ser igual a Rn más D. ¿Okay? F más D, en todo esto lo puedo representar como algo grande, estoy mezclando y de esa mezcla está saliendo toda la parte del Rn y del extracto 1. ¿No veis? Vamos, tal vez no he sido claro al hacer el balance de masa, entrada F más D, salida Rn y E1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la misma ecuación, la parte izquierda, en la que hemos visto de contacto sencillo. Y la parte derecha es similar, la única diferencia que aquí es de la etapa 1 y este es de la etapa N. Si vamos a darnos cuenta, por todo lo que hemos analizado en contacto sencillo, F más D es una recta. Por lo tanto, E más R también tiene que ser una recta. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Si yo conozco M, voy a conocer F, voy a conocer D, por lo tanto voy a conocer M. Pero si yo quiero conocer E1, la única manera de conocer E1 es que primero conozca Rn y puedo evaluar, si ustedes se dan cuenta, porque es una recta, solamente necesito 2 puntos, puedo evaluar E1. O si quieren, conozco M y voy a conocer E1. Si conozco E1, automáticamente voy a evaluar Rn. Entonces el análisis va a ser similar. ¿De acuerdo? El análisis va a ser similar. Ahora, ¿qué estoy haciendo en esta segunda ecuación? Estoy reacomodando, ¿para qué? Para hallar la diferencia de las concentraciones de manera análoga al método de McCabe-Thiele. ¿Por qué? Porque este refinado, las composiciones de los refinados están cambiando continuamente, de la misma manera que están cambiando la composición de los extractos. Entonces, en cada etapa sería diferente. ¿Cuál va a ser la condición? Que la diferencia de los flujos, así como veíamos nosotros la parte de Ponchón, la diferencia de los flujos va a ser una constante. F menos E1 va a ser una constante y eso va a ser Rn menos D una constante. Y esa constante lo vamos a denominar P. Este P va a ser un punto común. ¿De acuerdo? Va a ser un punto común. Entonces,
para ya empezar a trabajar con el método gráfico, habíamos dicho que la parte izquierda de esta ecuación es la misma que hemos analizado en contacto sencillo. Por lo tanto, yo estoy hallando su punto de mezcla. Ya, una vez que está definido M, yo debo conocer cualquiera de estos dos para definir completamente la parte derecha. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Vamos al análisis gráfico. Va a ser una parte, va a ser similar a la que hemos visto en contacto sencillo. Determinamos mi XF y debemos conocer el E1 o el RN. Les decía, cualquiera de los dos. Entonces, lo que hago es determinar primero mi recta FD. Una vez que tengo mi recta FD, tengo que saber cuál es su punto de mezcla. Una vez que tengo su punto de mezcla, como ya tengo RN, voy a determinar E1. Ahora, en la ecuación anterior que les he mostrado decía que F con E1 nos daba el punto común. Entonces, eso es lo que voy a determinar ahora. Voy a unir E1 con XF y lo voy a extrapolar hacia la izquierda en este caso. También decíamos que si conozco D y RN los restos de D, también conozco el punto P. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir RN con D y lo voy a extrapolar. Ya tengo el punto común P. Este punto común P es para todo el proceso. Pero ahora, yo tengo que evaluar la curva de reparto que pasa por E1. ¿Cómo estoy logrando esta curva de reparto? Con la curva conjugada. ¿No ve? Ya tengo un extremo de la curva y con la curva conjugada hallo el otro extremo. Ya tengo el R1, el refinado 1. ¿Qué voy a hacer ahora? El refinado 1 lo voy a unir con el punto P. Y luego lo voy a extrapolar hacia el lado derecho. ¿Qué me está generando? El extracto 2. Ahora hago uso de la curva conjugada para hallar el refinado 2. ¿Qué voy a hacer con este refinado 2? Ya tengo las composiciones del extracto y ya tengo las composiciones del refinado. Lo voy a unir al punto P. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente de este punto lo voy a extrapolar porque ya tengo la recta, ya tengo la pendiente. Y repito la secuencia hasta que en una de las etapas llegue exactamente a RN o pase el RN. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuántas etapas tengo? 1, 2, 3 etapas. Y trabajando con el diagrama triangular. Lo mismo, o mejor dicho, el mismo análisis lo realizamos con el diagrama de Haneke. ¿No ve? Lo más importante es primero conocer el punto F, el punto del disolvente, el RN, que es lo más común, el punto de mezcla me va a determinar el extracto 1 y de ahí el extracto con F y lo extrapolo, el disolvente con RN y lo extrapolo. Y de ahí hago el mismo trabajo que hice en el diagrama triangular. Aquí la única diferencia son las unidades. Ahora, una situación importante es cómo evaluamos la cantidad mínima de disolvente. Ya, para la cantidad mínima de disolvente, ya en general se sigue el siguiente procedimiento, pero debemos tomar en cuenta, y es de conocimiento de ustedes también esto, que a mayor cantidad de disolvente disminuye el número de etapas. A menor cantidad de disolvente aumenta el número de etapas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a ir disminuyendo la cantidad de disolvente hasta una cantidad mínima. En esa cantidad mínima tengo que obtener un determinado extracto. Y esa va a ser la cantidad mínima de disolvente. Ya, ¿cómo lo vamos a evaluar la cantidad mínima de disolvente? Ustedes pueden apreciar en la gráfica qué es lo que estoy haciendo primero. Aquí tengo el punto F y aquí tengo el disolvente. ¿Qué estoy haciendo? Uniendo la recta.
Listo, ahí no hay ningún problema, ¿no ves? Eso es lo más común que hemos hecho. Después, yo les había dicho en estos diagramas, yo debo tener el Rn o debo tener el extracto 1. ¿Ya? Por lo tanto, lo más común es que nos den el Rn y estoy uniendo el Rn con B. O con D, si quieren ustedes. ¿No? Esta es la anotación del que hace el locontojo y B lo pone al disolvente. Todo dependerá de cómo están las curvas de reparto, ¿no? Esto puede jalarse a la izquierda o puede jalarse a la derecha. Ya tengo la extrapolación, esta parte a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como yo no tengo el extracto y estoy evaluando la cantidad mínima, yo tengo que trazar la mayor cantidad de curvas de reparto con la curva conjugada sobre el punto de la alimentación, sobre este punto. Y elegir la curva de reparto que pase exactamente por ese punto. Si es que no hubiese una curva que pase por ese punto, similar a lo que hacíamos en Ponchón-Savarit, voy a elegir la que es más próxima a este punto P y paralela. Y voy a trazar un punto. Voy a trazar una recta y voy a unir con el punto. Este es mi P mínimo y en el extremo voy a estar agarrando el E máximo. O sea, con esa cantidad mínima de disolvente, ¿cuánto de extracto máximo puedo obtener? Eso es lo que significa. Y la intersección me está dando el punto de mezcla mínimo. Es decir, si yo hago un balance de masa, en este punto me voy al triángulo y yo determino directamente la composición del soluto. Y luego hago mi balance de masas respecto al punto F y al punto M, como les decía en la cantidad mínima y cantidad máxima. ¿Ya? Y de ahí, de esa ecuación, puedo despejar directamente cuánto es mi cantidad de disolvente, porque les decía, esta recta de aquí significa cómo va variando la composición de F a medida que va aumentando M. Entonces, si hago el balance en ese punto M mínimo, ¿qué tendría? F por XF va a ser igual, a ver si quieren ustedes, a M por XM mínimo. Este XM mínimo lo voy a hallar directamente. ¿Este M cuánto vale? El M en cantidad va a ser F más el disolvente que he aumentado hasta este punto. F conozco y despejo simple y llanamente el disolvente. Esa es la manera en la que tenemos que trabajar para determinar la cantidad mínima de disolvente. Bueno, esta sesión hasta acá. Se cuidan, hasta luego.